Ya estamos en la parte número 2 de la carta a los Efesios. Estamos transitando esto que dimos a llamar la continuación de la carta a los Romanos, ya que la carta a los Romanos nos permite conocer la restauración que el Señor hizo con el ser humano, pero la carta a los Efesios nos revela el añadido, lo que Cristo le ha dado al hombre gracias a esa obra en la cruz maravillosa, que es compartir su naturaleza con nosotros y posicionarnos en una posición que ni siquiera Adán antes del pecado había tenido. Por eso estamos siguiendo este orden con la carta a los Efesios y vimos en la parte 1 ya de la carta a los Efesios la naturaleza de la bendición, y a continuación Pablo nos va a hablar de lo que contiene esa bendición, cada elemento de la bendición, y yo traje una lista allí para que podamos verla, para que podamos conocer toda la riqueza que el Señor nos ha dado a través de esa bendición que vimos la semana pasada, que es bendecirnos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Cada una de esos regalos están aquí detallados. Primero nos escogió, es decir, nos eligió, que fue lo que vimos también, lo que vamos a ver en este día, que es haber sido escogidos por el Señor. Segundo regalo que incluye esta bendición es que nos amó con amor eterno. Tercer regalo, nos predestinó, es decir, nos puso un destino de antemano. No vamos hacia ningún lugar, vamos hacia un lugar, vamos hacia una gloria que el Señor ya preparó. El hombre tiene solo dos destinos, o el destino de perdición o el destino de gloria eterna, y nosotros tenemos esa seguridad. Por eso es una bendición que Él nos haya puesto un destino de antemano, nos predestinó. No hay forma de que usted y yo nos perdamos de ese destino de gloria, porque fuimos predestinados. El cuarto regalo es que nos santificó, es decir, nos ha puesto una posición de santidad, que por supuesto estamos creciendo en esa santificación, en esa pureza. Eso es nuestra responsabilidad, pero la posición de santos ya nos ha sido dada. Por eso usted va a ver que cada carta que se escribe a las iglesias está dirigida a los santos de Corinto, los santos de Éfeso, los santos de Filipos, y así con todas las cartas que el apóstol Pablo o los apóstoles escribían a las iglesias. Así que ya se nos dio la posición de santos, de santificados. Entiéndase la palabra santificados por apartados para un propósito. Así que tenemos ese regalo maravilloso de haber sido santificados. También el número 5, nos adoptó como hijos suyos, es decir, nos ha afiliado, nos ha sumado a la familia celestial. Es el regalo de la filiación, de ser adoptados hijos, y eso es una bendición que nos ha dado el Señor. Todo lo que estamos hablando es tiempo pasado, ya lo hemos recibido. Estos son los regalos que ya nos ha dado el Señor. Número 6, dice que fuimos aceptados o aceptos en el amado. Hemos recibido aceptación, y saber que cuando somos aceptados no hay rechazo que pueda más que el haber entendido o el entender que el Señor nos ha hecho aceptos en el amado. Por el solo hecho de estar en Cristo, el Padre nos aceptó. Así que esto tiene que ir sanando los corazones dañados que por supuesto tiene cada ser humano en esta tierra por causa del rechazo. También tenemos el regalo de haber sido redimidos, el regalo de la redención. Yo recomiendo estudiar el libro de Ruth para entender un poco lo que era la redención en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. El Señor nos ha redimido. Usted sabe que Ruth era una moabita, pertenecía a un pueblo enemigo de Israel. Sin embargo, Boaz la redimió, se casó con ella, y ellos figuran en el linaje que más tarde daría luz al Mesías. Así que imagínense, eso es gracia pura, eso es favor inmerecido. Y el Señor dice que nos ha regalado la redención,
Regalo número 8, que fuimos perdonados, el perdón que nos ha sido otorgado en Cristo Jesús. Dice la Escritura que tenemos el perdón de los pecados por su sangre. Es un regalo, ya nos perdonó. No tiene que perdonarnos, Él ya nos ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros, y es por eso que los cristianos, los hijos de Dios, solo tenemos que confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, y dice que alcanzaremos misericordia. Así que entender que fuimos perdonados porque el derramamiento de sangre fue hecho una sola vez y para siempre. El Señor no tiene que estar derramando sangre cada vez que nosotros pecamos, y si pecamos, el consejo del Evangelio es: abogado tenemos. Así que el Señor también, no solo como Redentor, sino también como abogado, nos extiende esa gracia, ese favor, y por el Espíritu Santo recordamos que ya perdonó, se expió nuestro pecado. Eso es una gloria para nosotros. Todo esto son los regalos que el Señor nos ha dado a través de la bendición que Él nos dio en Cristo Jesús. El regalo número 9 dice que nos dio las riquezas de su gracia, es decir, fuimos enriquecidos en todo. El regalo número 10 nos dio toda sabiduría e inteligencia. Cada vez que nosotros percibimos que nos falta inteligencia y sabiduría, el Evangelio nos insta a pedirla, nos insta a creer, porque Cristo es nuestra sabiduría. Y si Él está en nosotros, tendremos la capacidad de tomar decisiones aquí en la tierra, pero eso es una cuestión que solo se da por la fe de creer, que ya nos dio toda inteligencia y sabiduría por medio de su bendición. Vamos al regalo número 11. Dice, nos reveló el misterio de su voluntad. Este es otro de los regalos que incluye la bendición. Ese misterio revelado que era reunir todas las cosas en Cristo, hoy lo tenemos y somos parte de eso que ya comenzó, porque aunque no veamos que todo el mundo y las naciones le estén sujetas, sí podemos ver que nosotros como primicias ya estamos en Cristo, y luego todo lo demás un día será reunido en Cristo, donde Cristo gobernará sobre todas las naciones. Así que eso es un proceso en el que estamos mirando, viviendo, y ya somos parte de eso. El regalo número 12 dice que nos dio herencia. Tuvimos herencia, la herencia del reino, la herencia de todo lo que el Señor ya nos ha prometido, está asegurado, no quedaremos sin herencia. Eso es parte de la bendición que Él nos ha dado y lo celebramos, por supuesto. El regalo número 13 de esta lista es que nos llamó para vivir para alabanza de su gloria, es decir, fuimos llamados. Ese es el llamado, para vivir solamente para la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo, vivir para la gloria del Padre. Y es para eso que Cristo se debe ir formando en nosotros. El apóstol Pablo decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los santos. Y esa formación es para que vivamos para la gloria de nuestro Dios y Padre. El regalo número 14 dice que fuimos sellados con su Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con un seguro de veracidad. Esto tiene que ver con estar seguros. Tenemos un adelanto de que todo lo que el Señor ha prometido se llevará a cabo y se cumplirá. Eso significa las arras, el adelanto, el seguro que tenemos de que todo lo que el Señor nos ha dado se terminará cumpliendo en nuestras vidas. Y cada uno de estos puntos son mencionados entre Efesios 1:4 y Efesios 1:14, y van a ser los puntos o los versículos que vamos a ir trabajando en esta predicación expositiva, verso por verso. Vamos a ir trabajando uno por uno y vamos a ir trabajando los próximos domingos cada una de estas bendiciones. Quiero leerles Efesios 1:3 y 4. Vamos a leer el 1:3, que fue lo que vimos el domingo pasado, y luego el 1:4, que va a ser lo que nos toca para el día de hoy. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Fíjese que aquí la bendición fue en los lugares celestiales en Cristo, es decir, luego de que el Señor nos sentara juntamente con Él, recibimos toda la bendición. Y el 1:4 dice, según nos escogió en Él. Y ahí está la palabra que vamos a trabajar en el día de hoy. Según nos escogió, según nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a ver que fuimos escogidos, que fuimos elegidos desde antes de nacer. Pablo dice que fuimos elegidos, escogidos, y el solo hecho de escoger significa que alguna parte u otra parte no ha sido escogida. Y esto es muy importante que lo podamos ver. Cuando usted escoge algo, cuando usted elige algo, es porque está desechando alguna otra parte. Existe una discriminación en la elección. Entonces, salvando las diferencias, por ejemplo, cuando usted va a la verdulería y elige las manzanas, ¿cómo las elige? Y nosotros comúnmente las elegimos por su madurez, por su color, por su tamaño, por el precio, y seguramente descartamos otras que no nos gustaron tanto. Sin embargo, acá dice, fíjese que el Señor nos escogió a nosotros, pero nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que nosotros naciéramos. Antes de nacer, ya el Señor nos había escogido. Por eso estamos hablando de una bendición, de un regalo de parte de Dios para con sus hijos. Esto es como elegir las manzanas antes de que se plantara la semilla, antes de que el árbol crezca y antes de que ese árbol dé las manzanas. Imagínese esto, de esa manera nos ha elegido el Señor, antes de que nosotros hiciéramos una obra, antes de que nosotros pecáramos o no pecáramos, el Señor nos había escogido. Por eso estamos viendo la doctrina de la elección. Y es una bendición, es un regalo de Dios que va a traer sanidad a nuestros corazones si podemos creer, porque el Evangelio es para creerlo. El Señor dijo que debemos creer a sus palabras y entonces esa confianza determina que esta bendición que nos ha sido dada se pueda manifestar. Entonces dice que nosotros fuimos escogidos o elegidos de esa manera. Antes de la fundación del mundo ya estábamos elegidos por el Señor. Si usted se acuerda un poquito la carta anterior que vimos, la de los Romanos, Pablo comienza a echar luz sobre este tema en cuanto a la elección de Jacob y Esaú. Eso es lo que hace Pablo. Pablo toma el ejemplo de Jacob y Esaú para podernos explicar esta doctrina tan importante para la vida de los cristianos. Y yo quiero leerles Romanos 9, 10 al 13. Acompáñeme a la escritura. Dice Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Esto es muy importante. No escogió ni a Jacob ni a Esaú por ninguna obra que ellos hubieran hecho, sino por el que llama, sino que el que determina el llamamiento es el que está llamando. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y se les dijo, ya estoy en el 12, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque la cultura humana decía que el primogénito era el que recibía la mayor parte de las bendiciones y el menor tenía que servir al mayor. Pero aquí el Señor, como es soberano, invierte esto. Usted sabe que el primogénito era Esaú, pero Jacob es el que termina recibiendo la primogenitura. Y el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí nos estamos adentrando a un misterio, que es el misterio de la elección, y que es muy importante que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos conocer esto, que es un atributo del Señor, su soberanía. Él decide a quién escoger y decide a quién no escoger. Él decide a quién amar y Él decide a quién aborrecer.
Aquí Dios escogió a Jacob y no escogió a Saúl. Es decir, hay una discriminación, palabra que está tan de moda, donde hoy el mundo quiere ser totalmente inclusivo, pero Dios aquí de ninguna manera está siendo inclusivo, porque no es un atributo de Dios el ser inclusivo, sino que Dios es soberano y Él tiene toda la autoridad para escoger a unos y no escoger a otros. Y esto es un tema que entra en conflicto, como vamos a ver enseguida, con la mente humana. Esto tendría que ya terminar con toda la discusión. El pasaje que hemos leído tendría que terminar con toda discusión. Sin embargo, es un tema que la teología liberal y humanista no le gusta para nada, y ha pretendido generar una polémica inexistente en esto. Entonces, entiéndase por la teología liberal, la teología que no tiene una línea, que cree lo que bien le parece, cada uno cree como se le da la gana, van más allá de lo que está escrito, hay un sinfín de ideas humanas penetrando en esta teología. Y la otra teología que conocemos, que es como dividimos la teología en dos grandes rasgos en el mundo, es la teología reformada. La teología reformada es una teología sistemática y es una teología seria, que es la que yo recomiendo siempre. Esta teología liberal, lamentablemente, siempre está en conflicto con la teología de la Biblia. No acepta lo que la Biblia está diciendo. Tengo que decirles que el peor enemigo de la verdadera teología y del evangelio es el humanismo. El gran problema de la teología liberal es que tiene una carga muy grande de humanismo. El evangelio dice que todo es de Dios, por Dios y para Dios, mientras que el humanismo intenta inmiscuir al hombre en la voluntad divina. Aquí está el conflicto entre la teología liberal y la teología reformada. Frases como hay que torcerle el brazo a Dios, o arrebata tu milagro, todo eso tiene que ver con la teología liberal, por supuesto, con lo que no estamos de acuerdo, porque creemos que nosotros no estamos para torcerle el brazo a Dios, sino para hacer la voluntad de Dios. Tampoco para arrebatarle un milagro, ni quitarle al diablo lo que nos ha robado, porque el diablo no nos ha robado nada, sino que el Padre en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque abunda hoy en día la teología liberal, la teología con una gran carga de humanismo que pretende darle al hombre la toma de decisiones. Y le quiere dar una participación a la voluntad humana que el hombre no tiene, que el hombre no le fue dado, ni siquiera para aceptar a Cristo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Se nos ha enseñado que el hombre acepta a Cristo, cuando en realidad Juan 6:44, si me acompaña la escritura, Juan 6:44, son palabras del Señor Jesucristo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto tendría que acabar con la discusión, pero sin embargo la teología liberal insiste en que el hombre tiene la última palabra. Ellos insisten en que el hombre tiene que hacer algo para ser escogido por Dios, que el hombre tiene que aceptar a Dios, pero eso no es lo que dice la Escritura, y es por eso que una teología sana nos tiene que traer luz sobre este asunto. Y si a veces se le plantea este tipo de teología, lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 9, como acabamos de leer, ellos van a alegar que Dios sabía de antemano quiénes le iban a aceptar y que por eso los salva. O personas de fe o personas buenas, iban a ser personas buenas, por eso Dios los salvó y los escogió. Pero de ninguna manera es lo que dice el Evangelio. Esta doctrina humanista y torcida pretende al final depositar en el hombre la decisión de venir a Dios y menospreciar y disminuir el asunto o el gran tema de la soberanía y la elección de Dios. En otras palabras, si Dios me elige, Él también pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no es mi decisión, sino que Él puso en mí que yo pudiera ir hacia Él. Pero estos son temas que vamos a ir trabajando en los próximos domingos. Entonces, si Dios elige condicionado por lo que yo voy a creer o por lo que yo voy a decidir más adelante, entonces no es la soberanía de Dios la que elige,
sino que termina siendo el hombre. Y ese es el gran problema con este tipo de teología, que quiere elevar al hombre por sobre la voluntad de Dios. Eso me haría a mí soberano y no a Dios, porque la última palabra la tendría yo. De ninguna manera, dice, estamos viendo la elección, que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido, y también veremos próximamente que nos puso un destino de antemano, fuimos predestinados. Entonces, depositar que el hombre tiene la última palabra echaría por tierra todos estos atributos de Dios. Entonces, una doctrina que debemos permanentemente estar aclarando para que los santos no seamos confundidos y alabemos a Dios por nuestra elección incondicional. Es decir, la elección de Dios es incondicional. No hay ninguna condición para que el Señor me salve. Por supuesto que Él va a poner en mí que yo le busque para que Él pueda salvarme, pero todo eso está dentro de la soberanía de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se basa Dios para escoger? ¿Cuál es la base que Él tiene para escogernos? La respuesta es que nunca la elección de Dios está basada en algo que nosotros somos, en algo que nosotros hacemos o en algo que nosotros vayamos a hacer en el futuro. Como dice el verso 5, Efesios 1:5. Observen porque acá se resuelve el asunto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá está la respuesta. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Según el puro afecto de su voluntad, según su voluntad afectuosa. Es decir, nos escogió por amor, porque Él quiso, porque nos amó. Y esta es la única verdad que nosotros tenemos que creer, que Él nos amó y porque nos amó, nos escogió. Entonces la idea de un Dios rogando al hombre para que se arrepienta y le crea y le reciba y lo acepte, no es más que humanismo disfrazado de evangelio. Pablo dijo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo está aquí mostrando la condición del hombre luego del pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. De hecho, el hombre en su naturaleza caída rechaza a Dios a menos que Dios le atraiga con cuerdas de amor. Lo mismo que hizo con Israel, lo mismo que hizo con David, lo mismo que hizo con Noé. Era el Señor atrayendo a los hombres, a los escogidos, al pueblo que Él escogió para que le busquen. Es la doctrina de la serpiente la que pretende elevar al hombre para humillar a Dios mismo. Usted sabe que la serpiente siempre estuvo en contra de la voluntad divina. Por eso le dijo a Adán y Eva, con que Dios les ha dicho, no es tan así. O sea, siempre allí usted va a ver que la serpiente quiere menguar la voluntad de Dios y elevar la voluntad humana, la voluntad del hombre. Mira, acompáñeme a Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Observe que toda la Biblia nos habla de la soberanía y la voluntad de Dios por sobre cualquier decisión humana. Esto es muy importante porque es base doctrinal de nuestra fe y es la única manera de conocer a Dios. Todo lo otro que el hombre se inventa y aún los cristianos podemos inventarnos en nuestra mente es un ídolo, porque Dios no es así como nosotros creemos que es. Dios es como dice la Escritura. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fíjese, otra vez lo dice el apóstol Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es maravilloso, ver que Él nos hizo renacer, no es porque nosotros quisimos, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad, de su propia voluntad. Entonces, otro de los ejemplos, ¿no? Que yo siempre hago, ¿quién le preguntó a Lázaro si quería resucitar?
Nadie, solamente Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera, y él resucitó. Él estaba muerto, él estaba en la tumba, y así estábamos nosotros antes de que el Señor se revelara en nuestras vidas y nos salvara y nos redimiera. Entonces, no hay una voluntad humana que busque a Dios, sino que es Dios el que genera esa voluntad en nosotros y nos salva. Entonces Dios se basa en la decisión soberana de su gracia y no en la decisión humana. El conflicto que automáticamente nace en una mente humana, o sea, no renovada, es que Dios es injusto. Y este es el otro nudo que tenemos que desatar en este domingo. La mente humana, por el solo hecho de pensar humanamente y no haber renovado su mente conforme a la palabra, tiene estos conflictos con lo que Dios dice y con la Escritura. Entonces, lo que aparece automáticamente en la mente de los seres humanos, que Dios es injusto. Porque si descarta a Esaú y escoge a Jacob, al hombre le parece que Dios está siendo injusto. A ver, si nosotros decimos que Dios nos salvó a nosotros y no salvó a nuestro vecino, mucha gente nos va a tildar de que Dios no es así, que eso es injusto, que la gente no viene a Dios porque la gente no quiere venir. Y todo eso son pensamientos humanos. No es lo que dice la Escritura, ni tampoco lo que dice la teología reformada. Entonces, Pablo se va a adelantar, porque ya Pablo empieza a hacer esas preguntas retóricas sabiendo cómo piensa una mente no renovada. Y Pablo se adelanta en Romanos 9:14 y va a hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Esa es la palabra taxativa de Pablo. De ninguna manera Dios es injusto. Pues a Moisés dice, y ahí cita las Escrituras del Antiguo Testamento, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Observe cómo Pablo está interpretando la Escritura del Antiguo Testamento y lo está trayendo aquí a la carta de los Romanos para que nosotros entendamos cómo es el método de elección de Dios. Y termina poniendo un broche de oro en Romanos 9:16. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estimados, esto ya tendría que ir descartando todo principio de la teología liberal que deposita en el hombre la responsabilidad de venir a Cristo. Acá dice, así que no depende del que quiere, o sea, no depende de la gente que quiera venir a Dios, ni del que corre, no depende de cómo yo quiera venir a Dios y correr a Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Y si Dios no tiene misericordia de nosotros, nosotros no podemos venir al Señor. Entonces la elección para ser bendecidos y recibir todo lo que hemos mencionado no depende de nosotros, sino de Dios y de su elección soberana. De la misma manera, esto es un buen ejemplo, ¿no? De la misma manera que un presidente por ley se le da la capacidad de otorgar el indulto a algún convicto. Si usted estudia lo que es el indulto a nivel constitucional, en nuestro país, por ejemplo, está vigente. De hecho, nosotros tuvimos un presidente en el 89 que decidió indultar a muchos de los militares que habían sido condenados por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el presidente tiene la autoridad delegada por la misma Constitución de indultar. Y fíjense que no indultó a todos, sino que indultó a algunos. Y esa potestad le es entregada al presidente. Es una potestad del mandatario principal y es legal. Imagínense que si en un acto humano eso es así, cuánto más el Dios del cielo no tiene autoridad de indultarnos, no tiene autoridad para salvar a quienes Él quiera salvar. Quiero leerles lo que dice Deuteronomio 4:33, porque toda la palabra, toda la escritura hace énfasis en lo mismo. Es por eso que no podemos cambiar esta doctrina por un versículo aislado, mal interpretado, sino que tenemos que tener todo el contexto de la escritura. En Deuteronomio 4:33, acompáñeme, dice lo siguiente: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Acá es Dios hablando con Moisés.
El 4:34 dice: ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Recuerde cómo el Señor le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Y sí, dice el 37, y por cuanto él amó a tus padres, fíjese lo mismo que venimos diciendo, que nos escogió por amor, mírelo cómo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Y acá esto es para nosotros, escuche bien esto y tomémoslo. El 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces aquí Dios, hablando con Moisés, le reafirma su soberanía, le dice cómo los escogió por amor y lo exhorta a que aprenda y reflexione en su corazón que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. En Deuteronomio 10:15 dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Usted puede ver aquí que Dios escogió un pueblo, pudiendo haber escogido muchos pueblos. Él escogió un pueblo, su voluntad es así, y lo que le acaba de decir a Moisés es: ¿quién le dirá qué haces? Él quiso escoger a Abraham, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob las 12 tribus, de las 12 tribus se escogió la tribu de Judá, y de la tribu de Judá se generó la matriz para que viniera el Mesías a la tierra. Y ese fue su plan, es su voluntad, es su decisión, y nosotros como criaturas y también como hijos hoy podemos decir: amén, hágase siempre tu voluntad. Siempre recuerde la oración del Señor Jesucristo. Ni Jesús se apartó de la voluntad de su Padre. Él dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso muestra que podemos ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. También podemos ver cómo Dios eligió a David de entre sus hermanos, el que no servía para el sacrificio, el que no servía para la guerra, el que se había ido a cuidar a las ovejas. Ese fue el que el Señor eligió y no eligió a los otros. También eligió a José de entre sus hermanos. También eligió a Abraham de entre todos los paganos que habían en Ur de los Caldeos. Dios escogió a Abraham. Por eso es tan importante entender esta doctrina de la elección que va a afirmar nuestro conocimiento del Dios que adoramos. En 1 Corintios 1:27, también fíjese cómo se da a relucir la soberanía de nuestro Dios. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, Él elige cómo quiere y a quien quiere. José era el presumido de sus hermanos. Él era el que andaba contando los sueños, el que tal vez no era muy prudente, no se quedaba callado, y eso generó la envidia de los hermanos, y que eso llevó también a que fuera vendido. David, como dijimos recién, el que no tenía capacidades para la guerra. Abraham era un pagano, Ruth era una moabita, Moisés era un tartamudo. Sin embargo, el Señor los escogió porque Él no depende de nuestras habilidades, sino que todo debe ser hecho para
su gloria. Y es para eso que nosotros respondemos también a ese llamado que el Señor nos hace. Entonces es lógico sentirse indigno, es lógico sentirnos que no merecemos nada. Y está bien, yo quiero decirles que está bien que nos sintamos indignos, que sepamos y reconozcamos que lo vil y menospreciado escogió el Señor, pero también mi consejo es que debemos aprender a aceptar los regalos que hemos recibido por gracia. Y esa es la base de nuestra adoración. Nosotros adoramos al Señor reconociendo que no somos nada, que no teníamos ningún mérito para ser escogidos por el Señor, pero al mismo tiempo debemos recibir el regalo y adorar al Señor, adorar a nuestro Dios por ese regalo inmerecido, que es la gracia que nosotros celebramos cada día. Nosotros celebramos la gracia del Señor cada día, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos como hoy, reunidos este domingo, estamos aquí para celebrar la gracia del Señor. Recuerde que la elección es para alabanza de su gloria. Entonces nosotros necesitamos desactivar todo pensamiento humano. Y es para eso que predicamos el Evangelio. Para desactivar todo pensamiento humano que acusa a Dios de injusto. No puede haber en una mente renovada de un cristiano sano el pensamiento de que Dios es injusto por no habernos dado algo, por no habernos dado cierto don, alguna capacidad. Él reparte los dones como Él quiere. Él levanta, Él humilla, Él exalta, Él nos posiciona, Él nos lleva y Él nos trae. Y nosotros no podemos acusar a Dios de injusto. Y es por eso que tenemos que conocer esta doctrina. La gran tentación de acusar a Dios de injusto es lo que abunda en la mente de cristianos que no conocen la palabra. Lamentablemente hoy con las redes sociales los cristianos escuchan incluso un pequeño TikTok de 30 segundos y forman su ideología doctrinal o su doctrina a través de este método. Pero mi hermano, mi exhortación es que vayamos al estudio sistemático de la Escritura, sistemático de la palabra. La teología sistemática es buena. Yo crecí en ambientes donde se menospreciaba la teología, donde se trataba mal la teología y donde se fomentaba la teología liberal. Lamentablemente eso ha traído y ha criado una generación de cristianos indoctos que hoy día son detractores, discuten todo, no aceptan la doctrina. Uno le puede estar mostrando esto con lujo de detalle en la Escritura, sin embargo van a querer seguir creyendo y pensando que el hombre es quien decide venir a Dios. Contra eso, por supuesto, nada podemos hacer, pero sí podemos instruir a los santos, a los verdaderos, a los que han creído, para que reciban la palabra y conozcan al Señor y lo puedan adorar por su grandeza. Bien, sigamos. Entonces vamos a resolver este asunto. La gran tentación de acusar a Dios de injusto, porque no escogió a alguien, o a un pueblo, o a una persona en particular. Esto se resuelve cuando nosotros comprendemos que ninguno merecía la salvación, ninguno. Ni Jacob, ni Esaú, ni José, ni sus otros 11 hermanos, ni David, ni sus hermanos, ni nadie más, ni Abraham, ni los otros, ni los escogidos, ni los no escogidos. Ninguno merecía la bendición, ninguno. Para eso nos tenemos que remontar al día del pecado en el huerto del Edén, cuando Dios le había dicho al hombre que si pecaba, ciertamente moriría. Hubiera sido justo de parte del Señor que quitara la raza, que rayera la raza humana de la tierra. Sin embargo, su misericordia, su gracia apareció en pleno conflicto con el hombre. Toda la raza humana luego del pecado merecía la muerte. De hecho, si hubiera hecho desaparecer a toda la raza humana, el Señor no podría haber sido acusado de injusto, porque estaría cumpliendo con lo que Él había prometido, que era que moriría la raza humana. Se le había dicho: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Entonces el hombre pecó y ese pecado fue una rebelión directa contra el Creador y el dador de la vida. El problema que nosotros tenemos como cristianos es que no tenemos una comprensión de la dimensión de lo que es el pecado. Por eso es tan importante que hablemos del pecado, y algo que se está perdiendo actualmente. Fíjese cómo la mayoría predica el Evangelio. Dios te ama, Jesús te ama, vení a Dios que Dios te ama. Pero en realidad son pocos los que predican bien
diciéndole al hombre que ha pecado y que se tiene que arrepentir y venir al Señor. Entonces, el gran problema es que el hombre se rebeló contra Dios. Fue una rebelión directa contra el Creador y el Dador de la vida. Fue un desafío abierto contra la autoridad suprema. Cada vez que el hombre viola la ley de Dios, conociendo lo que Dios ha prohibido, como fue el caso de Adán y Eva, desafiamos a Dios y pecamos contra Dios. Pecar es obrar contra Dios. Nosotros cuando pecamos lo que estamos diciendo es: yo sé que Dios prohíbe esto, pero a mí no me importa, yo lo voy a hacer. Entonces es una rebelión contra la autoridad. Pecar es negar el señorío de Dios y de su Hijo. Lo que estamos haciendo es: Dios, vos no me gobernás, yo me gobierno solo. Pecar es ignorar la santidad de Dios. Pecar es manchar el nombre de Dios, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es tan perverso el pecado. Ahora, cuando nosotros entendemos que el hombre pecó a este nivel y que ninguno merecía la gracia de Dios, ni Jacob ni Esaú, para tomarlos como ejemplo, es ahí que empezamos a entender un poquito este tema de la elección divina. Es por eso que el pecado recurrente le dice a Dios: tú no eres mi Señor, y si no eres mi Señor, no eres mi Salvador, y si no eres mi Salvador, entonces no estoy en la fe. Y si no estoy en la fe, no tengo salvación y estoy bajo condenación. Eso es lo que muestra el pecado recurrente en las personas. Si eres cristiano y tienes pecado recurrente, te gusta el pecado, vivir en el pecado, no te importa lo que Dios dice, no te importa lo que dice la Biblia, no te importa lo que dice la Escritura, te animo a que revises si estás en la fe. La Biblia nos exhorta a esto. La Biblia nos dice: examínense si están en la fe. No vaya a ser cosa que estén réprobos, es decir, que no sean salvos. Entonces tienes que tomar una determinación. Ninguno merecía nada. Ninguno de los escogidos merecía nada. Pero Él quiso formar un pueblo para luego edificar una iglesia. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Eso es lo que afirma Efesios 1:6. Entonces Él decidió escoger de entre todos los condenados, decidió escoger a un grupo para formar su iglesia. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros los predicadores estamos obligados a creer y a predicar lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos predicar lo que nos gustaría o lo que nos parece que cómo Dios debería ser, porque a mí me parece que Dios debería ser más inclusivo, Dios debería ser más bueno, y tenemos esas frases que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nosotros concluimos que la elección de Dios es incondicional y descansa solo en la voluntad y soberanía de Él y no en algo que el hombre puede hacer, incluso a futuro, como ha planteado la teología liberal. Dios sabía que tú ibas a creer, por eso te salvó. No es así. Quiero que pienses en tu vida, en cómo es que estás conociendo a Dios, si tus ojos se han abierto, si estás viendo santificación en tu vida, tendrías que revisar eso. Si has comenzado a odiar el pecado como hijo de Dios que decimos ser, si odiamos el pecado, entonces ¿por qué hemos sido elegidos? Solamente los que fuimos elegidos por el Señor, se nos ha depositado dentro nuestro el Espíritu Santo que nos hace aborrecer el pecado, rechazar el pecado. No estoy diciendo que no pecamos, lo que estoy diciendo es que hay un rechazo y cada vez que pecamos nos sentimos muy mal, sentimos que nuestro corazón se triza, sentimos que le fallamos al Señor. Eso está bien, porque eso es la muestra de que el Señor está redarguyendo nuestras vidas, nuestra conciencia está actuando correctamente y nosotros debemos obedecer, confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado para alcanzar misericordia. Ese es el proceso en un cristiano salvo. En un cristiano que no es salvo o en una persona que dice que es cristiana pero que no ha sido salva verdaderamente, es una persona que puede pecar y no tiene ningún remordimiento en su interior, no tiene ningún arrepentimiento y mucho menos un contristarse en su corazón para apartarse del pecado. Estas son las evidencias, aunque no son perfectas, son las evidencias que podemos utilizar para tener un poco de discernimiento en cuanto a este tema.
Y como siempre le digo, ¿no? A las personas, esto nos sana. Esto sana a los corazones de las personas cuando nos entendemos aceptos, escogidos y elegidos por el Señor. Por ejemplo, si alguna vez te tocó jugar deporte en la escuela y habían dos que tenían que elegir los equipos y tal vez te dejaban para el último o no te elegían, tal vez el chico que te gustaba o la chica que te gustaba no te eligió y se puso de novio, se casó con otra persona y no te sentiste escogido. Hay muchas situaciones de esta en la vida en la que tal vez no te dieron el empleo que querías, se lo dieron a otra persona, no te eligieron. Tal vez los clientes no eligieron tu emprendimiento, tu negocio y quebraste, pero quiero decirte que Dios sí te eligió y te eligió para salvación, para alabanza de su gloria. Y esto tiene que sanar tu corazón porque me recuerda lo que dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y eso es para sanidad de tu alma, sanidad de tus pensamientos, que puedas perdonar a las personas y a este mundo, porque este mundo todo en su conjunto está totalmente dañado por el rechazo. Pero cuando el Señor te elige, comienza a sanar tu corazón, tu alma, tu pensamiento, tus emociones. Entonces, esta elección, que es uno de los elementos de la bendición, tiene que ser entendida, comprendida, predicada, enseñada. Tenemos que ser instruidos en esto. Y cuando venga a tu mente decir que el Señor no te ha bendecido, o qué bendición tienes, o qué es lo que te ha dado el Señor, recuerda que tienes uno de los mayores regalos que Dios te pudo hacer, es haber sido elegido por Él mismo. Él te escogió. El Padre es el que escoge, el Padre es el que elige, el Hijo es el envase en el que hemos sido escogidos, porque observe que esta carta a los Efesios dice permanentemente en Él. Fuimos escogidos en Él, fuimos amados en Él, fuimos hechos aceptos en Él. En Él fuimos recogidos, amados, aceptados, y ahí estamos viendo el obrar del Hijo. Vemos que es el Padre el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero también vemos en este pasaje de Efesios 1:4 al 1:14 el obrar también del Espíritu Santo, porque dice que fuimos sellados con su Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? Para que tengamos ese adelanto del que hablamos recién y no te olvides y puedas tener seguridad de la elección divina. Voy a volver a leer Efesios 1:13 al 14. Dice en él: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, mientras estemos aquí en la tierra, se nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos un ancla, una voz certera en nuestro interior de que esta elección es verdadera, es genuina, por más que pases por momentos de angustia, tristeza, por más que te deje todo el mundo, como le pasó al apóstol Pablo, que aún sus colaboradores lo dejaron solo. Sin embargo, él no se desvió del camino y de la carrera, porque él sabía por el Espíritu Santo que él había sido escogido por el Señor. Y quiero decirte que vamos a pasar en la tierra, en nuestra vida, momentos donde las personas tal vez te abandonen y te dejen, pero eso es parte del camino aquí en la tierra. Para eso es que tienes el sello del Espíritu Santo. Dios te eligió para un plan eterno, para que seas santo, santa, para que seas sin mancha delante de Él. Por eso quiero animarte a que dejes el pecado, a que luches contra el pecado, que trabajes tu vida, que ores, que estudies la palabra de Dios, que te congregues, que estudies de una manera sistemática la Escritura. No seas desordenado en estudiar la palabra. Toma un libro y estúdialo completamente, como estamos haciendo ahora con la carta a los Efesios. Conoce y entiende al que te eligió. Eso leímos la semana pasada, que la voluntad de Dios es que le conozcamos y le entendamos. Abandonar todo el mal, todo lo que te hace mal, el pecado, todos los pensamientos que permanentemente o recurrentemente vienen a tu mente para hacerte sentir que no eres elegido, que no eres elegida. Decide creer el Evangelio, porque el Evangelio es poder para nuestras vidas. Y te animo también a que dejes amistades o personas que te llevan por el mal camino,
a pensar lo contrario, y aún ambientes cristianos que no quieran creer la palabra de Dios y vayan en contra de la palabra. Tienes que ser valiente y tienes que forjar tu camino aquí en la tierra buscando una teología sana, una iglesia sana. Congrégate en alguna iglesia desde el lugar donde me estés escuchando, en alguna ciudad del mundo. Siempre hay un remanente, siempre hay personas santas, buena predicación del evangelio que debes buscar. Así que busca donde seas instruido en una teología sana. Incluso tendrás que tomar decisiones seguramente en frente a parientes o familiares que quieran separarte de aquel que te escogió. Termino con 1 Samuel 2:30, la segunda parte del versículo dice: porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces la elección está directamente relacionada con el amor y con la predestinación. Pero eso va a ser un tema para la próxima semana. Les abrazo grandemente. Vamos a terminar aquí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar juntos. Es un buen momento para orar con la iglesia. Acompáñeme en esta oración.